Hola. Anteriormente hemos discutido la ley de Gauss, la ley de Coulomb en el vacío. Ahora vamos a ver qué pasa cuando aplicamos campos eléctricos sobre materiales aislantes que son llamados dieléctricos. Los aislantes corresponden a dieléctricos, es un sinónimo. Pero para entender lo que pasa con un material dieléctrico cuando es sometido a campos eléctricos, debemos primero ver su composición interna, las partes que lo componen, átomos y moléculas. Veamos, por ejemplo, esta constitución a tres escalas distintas. Consideremos un átomo muy simple que tiene, gruesamente hablando, un núcleo con carga positiva y una nube de electrones alrededor con carga negativa. Cuando juntamos más un átomo tenemos una molécula. Las moléculas pueden tener una estructura iónica, es decir que en los enlaces ocasionados algún átomo puede quedar más negativo que el otro, representado de esta forma. El átomo que está a la izquierda tiene una carga predominantemente negativa, mientras que el que está a la derecha tiene una carga predominantemente positiva. Y cuando juntamos varias moléculas, cada una de estas moléculas que están acá, que constituye un dipolo, se podrían representar de esta forma. Cada una de estas elipses es una molécula y se destaca acá su polarización, su polaridad positiva y negativa como dipolos. Fíjese que están orientadas en forma más o menos aleatoria, y esta orientación aleatoria se produce por la manera que se forma el material y la agitación térmica. No hay una orientación preferente. Todo esto es lo que uno podría esperar si no hay campo eléctrico externo. Pero lo interesante es ahora ver qué pasa cuando ponemos o aplicamos un campo eléctrico externo, por ejemplo apuntando hacia la derecha. O sea, es decir, imagínense este átomo sometido ahora a un campo eléctrico que apunta hacia la derecha, que puede interpretarse como un montón de cargas positivas acá emanando sus líneas de campo hacia la derecha. Piénsenlo un momento y traten de hacer sus predicciones. Bien. Lo natural es pensar aquí lo siguiente, que si yo tengo, por ejemplo, el núcleo anclado o los electrones anclados, la otra parte que está anclada al anterior, es decir, si yo fijo la nube de electrones y el núcleo su ubicación está anclada a los electrones, la aplicación del campo eléctrico hace que la carga positiva, en este caso, se aleje del campo eléctrico, sea repelida, y eso va a hacer que la posición relativa va entre la nube de electrones y el núcleo ya no va a ser concéntrica. Uno esperaría que ocurriera algo así como esto. La nube de electrones se va a desplazar y en realidad podría bien deformarse un tanto, hacerse un tanto elíptica, pero lo importante es que el centro de la nube de electrones negativa y del núcleo positivo ya no es coincidente. Está más cargada hacia acá la carga positiva, ¿no es cierto? Y la negativa más hacia allá. Así que esto desde afuera se ve como, desde muy lejos, como dos cargas de vecinos opuestos a una cierta distancia una de la otra. Eso constituye un dipolo eléctrico. Así que por definición es un dipolo eléctrico. ¿Qué pasa ahora con una molécula? Si la molécula ya está formada por iones, e independiente de que cada uno de estos átomos pueda sufrir un efecto parecido a este, ocurre además lo siguiente: el enlace que está manteniendo esta molécula unida, que es la atracción entre estos dos iones, es compensado por alguna otra fuerza repulsiva, como el balance entre dos fuerzas, imagínenselo como un resorte. Y si yo ahora pongo este campo eléctrico, entonces se altera ese balance de fuerzas, porque ahora hay un fuerte incentivo para que la carga negativa se acerque hacia allá y la carga positiva se aleje hacia acá. Eso va a alterar el balance de fuerzas y va a hacer que nuestra molécula se estire. Podríamos describirlo de esta forma. Entonces la carga negativa va a estar más acá, la carga positiva, para exagerar este fenómeno, va a estar más acá. Entonces, si bien las cargas son las mismas, aumenta la distancia entre los iones. Y eso hace que el dipolo, el momento dipolar, crezca. El momento dipolar es la diferencia de carga, es la carga más menos Q por el vector que lleva desde una carga de la negativa a la positiva.
Y finalmente, cuando tenemos varias de estas moléculas en una estructura de un sólido, o si tú quieres un gas agitándose, la ubicación inicial, ¿no es cierto?, es aleatoria, pero si yo pongo este campo eléctrico, ¿qué cree usted que va a pasar? Como si estas fueran agujas de brújulas, van a tender a reorientarse, a girar, de manera de poner el extremo negativo más cerca de la fuente de campo y el extremo positivo un tanto más lejos. Aparece un torque en varias de estas moléculas. Y si bien en el caso de un sólido no tienen movilidad total estas moléculas, siempre tienen algo de movilidad. Y eso va a tender a reorientarlas. Yo voy a exagerar el fenómeno dibujando las moléculas, los dipolos de cada una de estas moléculas ahora de esta forma. No perfectamente alineados, pero bastante más alineados que antes, ¿lo ven? Esto quiere decir que acá tenemos las cargas negativas y al otro lado las positivas. Bien, y estos son los tres, en forma cualitativa, los tres fenómenos que pueden ocurrir por efecto de un campo eléctrico externo sobre la materia. A este fenómeno se le llama polarización electrónica. A este otro, polarización iónica. Y a este de acá, polarización orientacional. Note que esta polarización también va a depender de la temperatura. Mientras más temperatura, más agitación existe y más cuesta mantener esta alineación. Así que uno podría especular, y estaría en lo cierto, que a mayor temperatura la capacidad de este sólido de alinear sus moléculas disminuye, tiende a haber más desorden. Bien, y a continuación veremos lo que significa a nivel macroscópico el efecto que produce desde a gran escala estos tres tipos de polarización que están siempre presentes, o en general siempre presentes en alguna combinación cuando aplicamos campo eléctrico sobre la materia, sólidos, gases o líquidos. Antes de pasar al comportamiento macroscópico de los dieléctricos cuando se aplica un campo eléctrico, vamos a recordar una definición importante, la definición de dipolo eléctrico. Muy simple. Si tengo una carga Q y su negativo menos Q separados de una distancia L, vector definido como el vector que va desde menos Q hasta Q y largo equivalente a su distancia, se define el momento dipolar eléctrico P minúscula vector, se define como Q por L. Este es el momento ¿Cómo vamos a hacer esta definición? Recordemos que un sólido se puede modelar para estos efectos como una colección de muchísimos dipolos alineados de manera más o menos aleatoria.
cada uno de estos dipolos, o las moléculas que son dipolos en sí mismos dentro de un material, se pueden representar para efectos de este análisis como un vector de dipolo, momento dipolar eléctrico. Este que está acá es el vector P sub i, donde hay muchísimas, la iésima de estas moléculas, o el momento dipolar eléctrico de la iésima de todas estas moléculas. Visto desde muy lejos, esto se ve como un continuo de vectores, un enjambre de casi infinitos vectores pequeñitos, cada uno con su orientación y magnitud. Y esto motiva la definición de una densidad de momento dipolar eléctrico, definida de la siguiente forma: el límite, cuando de un volumen tiende a cero, de la sumatoria de todos los momentos dipolares eléctricos, donde I pertenece al delta B, es decir, donde P sub I, quiere decir esto una notación suelta, sume todos los dipolos, momentos dipolares eléctricos que están dentro de su volumen, y divídelo por ese volumen diferencial. Haga ahora tender el volumen a cero y vea a qué converge este cociente. Como pueden ver, aquí hay momentos dipolares eléctricos y aquí hay volumen, así que esto da origen a una densidad de momentos dipolar eléctrico. Esta densidad volumétrica se llama polarización. Este vector entonces es el vector de polarización. Y es un vector que depende de R, donde R es el centro de este diferencial de volumen. Así, si yo defino mi diferencial de volumen así, diferencial de volumen, R es la ubicación del centro de ese diferencial, y para evaluar esta función, este vector en R, tengo que agarrar este diferencial de volumen y hacerlo tender a cero, siempre centrado en R. Por supuesto, si lo hace tender a cero, ya empieza a notar la naturaleza discreta de los momentos dipolares, pero tiene que ser el delta B suficientemente pequeño para ser casi puntual, y suficientemente grande para incluir una cantidad significativa de momentos dipolares eléctricos. Y entonces el vector de polarización en la ubicación R. ¿Qué nos puede decir este vector de polarización? Por lo análisis que vimos hace un momento. Si yo aplico un campo eléctrico externo, voy a tener tres tipos de fenómenos de polarización, y todos ellos tendientes a provocar ya sea que las cargas se separen más o que aparezcan más cargas en los extremos. Es decir, el efecto de un campo eléctrico externo es acrecentar los momentos dipolares eléctricos y acrecentar también su orientación alineada con el campo eléctrico. El efecto macroscópico entonces sería que al aplicar un campo eléctrico, este vector P va a tender a crecer hacia la dirección del campo eléctrico. A la inversa, si no aplico un campo eléctrico y dejo esto tal como estaba antes, por la construcción aleatoria del mismo material y por la agitación térmica, el vector de polarización va a ser en general cero. Entonces podemos postular que ha de existir una constante de proporcionalidad entre el campo eléctrico externo aplicado al material y el vector de polarización resultante como efecto de ese campo eléctrico. Así es que podemos escribir el vector de polarización en el punto R será proporcional al campo eléctrico en ese punto R. Así que ha de haber una constante de proporcionalidad. Se escribe esto por razones que veremos a continuación así: la permeabilidad eléctrica del vacío por una constante que se conoce como la susceptibilidad eléctrica del material.
¿Por qué susceptibilidad? Porque dice cuán susceptible es el material a polarizarse como efecto de un campo eléctrico. ¿Y por qué del material? Porque claro, esto va a depender del material. Va a haber materiales que tengan más dipolos eléctricos y que para los cuales sea más fácil orientarlos y otros para los cuales va a ser más difícil orientarlos. Además, va a haber una dependencia con la temperatura que no está puesta acá. Mientras más agitación térmica, menos probable es que logremos alinear las moléculas por mucho tiempo, o van a pasar una buena parte del tiempo poco alineadas. Entonces, esta es una simplificación, ya que no depende de la temperatura, por ejemplo, ni de la presión atmosférica, ni la presión o de la compresión del material, en fin, y también el solo hecho de que se suma lineal, porque fíjese usted, si llega un momento en que el campo eléctrico es muy fuerte y están todos los dipolos alineados, hay uno de los tres efectos de los tres fenómenos que ya deja de ser efectivo, ya no se puede orientar más. Solo te quedan los dos mecanismos de disociación electrónica y de ionización. Entonces, la razón de crecimiento de polarización versus E no va a poder ser lineal en todo el rango posible. Sin embargo, y esto sí se demuestra experimentalmente, se ha comprobado que para campos eléctricos no muy grandes hay una única constante de proporcionalidad y que esta relación entonces es lineal. Bien, es que ahora que reconocemos que hay vector de polarización, les voy a mostrar que ese vector de polarización puede también cambiar los campos eléctricos. Es decir, campo eléctrico externo produce polarización y esa polarización a su vez produce carga y esa carga produce campo eléctrico que se suma al campo eléctrico original externo. ¿Cómo puede entonces este vector de polarización delatar la presencia de carga? Bien, considera este ejemplo y va a ver por qué, va a ver cómo. La idea es la siguiente: si tengo varios dipolos perfectamente alineados así, voy a dibujar tres cadenas solamente, donde aquí está el más, el más, el más, el más, y aquí están los menos, y esto continúa pasa lo siguiente, que el extremo positivo de cada dipolo está prácticamente posicionado en el mismo lugar o muy cerca del extremo negativo del dipolo vecino. Esto produce a nivel macroscópico una cancelación de la carga. Si bien la carga puede estar distribuida para allá o para acá, esto se ve como una carga coposicionada o colocada en el mismo lugar. Así que aquí no habría carga. Pero ¿qué pasa si los dipolos no son iguales o uniformes? Es decir, el vector de momento dipolar magnético de este dipolo es muy fuerte. Por ejemplo, 4 cargas negativas y 4 cargas positivas. Y el del átomo o molécula que está al lado es un poco menos fuerte. Por ejemplo, 3 cargas negativas y 3 cargas positivas. Y el siguiente tiene 2 cargas negativas y 2 cargas positivas, para terminar con el último de acá, que tiene una y una. ¿Qué pasa acá? Tengo un momento dipolar fuerte, aquí, muy fuerte. Aquí tengo un momento dipolar un poco más débil, aquí uno un poco más débil. Muy largo el vector, más chico el vector, más pequeño el vector, y aquí todavía más pequeño. ¿Qué es lo que está pasando? Las cuatro cargas positivas acá son solamente parcialmente canceladas por las 3 cargas negativas del vecino. Así que esto da como resultado macroscópico una carga neta positiva en esta zona. En la zona de acá tengo 3 positivas y 2 negativas. También el resultado neto es una carga positiva. Así que tengo positivo acá y positivo acá. Una carga, una carga. 2 con 1 también da lo mismo, una carga positiva neta. Es decir, toda esta zona
va a verse desde afuera como si hubiera una distribución de carga neta positiva. ¿Cómo capturamos eso matemáticamente? Pues tenemos un momento de polar eléctrico que apunta hacia la derecha, pero que se va haciendo cada vez más débil. Y el operador matemático que nos va diciendo si un vector se va haciendo más débil o más fuerte a medida que nos movemos en la dirección en la que apunta es la divergencia. Yo voy a decir lo siguiente, que la divergencia del vector de polarización va a representar o me va a cuantificar la densidad de carga, y veamos si hay un signo positivo o negativo. En este caso, la divergencia, ¿cómo es? Si tengo vectores que van a la derecha y se van haciendo cada vez más chicos, y yo hago una caja acá para hacer una integral de superficie, voy a notar que lo que entra es más que lo que sale. ¿Me siguen? Si hago una caja acá, hago una caja aquí, por el lado izquierdo las flechas son más fuertes, por el lado derecho son menos fuertes, y entonces hay más flujo entrando que saliendo. Eso da cuenta de que hay una divergencia negativa, la carga es positiva, así es que voy a poner que entonces que el negativo de la divergencia de P es la densidad de carga volumétrica producida por la polarización. Bien, entonces, y aquí una explicación intuitiva, sencilla, simplificada, de cómo el vector de polarización, si no es uniforme, si tiene divergencia, da lugar a una densidad volumétrica de carga de polarización.